Bueno, buenos días otra vez. Y buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes ya. Digo yo, buenas tardes después de almorzar. Por ahora sigo en el buenos días todavía, ¿no? Bueno, antes de empezar, pues tenemos que disculpar la asistencia de la profesora Susana Eva Franco. Nos comunicó hace escasos minutos que debido a una situación familiar de deber inexcusable, pues lamenta muchísimo no haber podido participar hoy aquí. Fue algo totalmente, como son las cosas, ¿no? Imprevistas, totalmente imposible de pensar que pudiera pasar. Y bueno, pues ella está atendiendo ahora esa situación donde tiene que atender. Y mientras tanto, nosotros decimos, pues tenemos que hablar de las consultas preliminares de mercado. Lo siento, les tocó escucharme. No pretendo, por supuesto, ni llegar, vamos, a donde podríamos escuchar a Susana Eva, que ya la he escuchado en otras ocasiones, y ella pues es una profesora de Derecho Administrativo, tiene el doctorado, imagínense ustedes. Yo humildemente voy a darles, con toda la humildad del mundo, mi opinión sobre las consultas preliminares del mercado. Y se me ocurrió, bueno, y para hablar de las consultas preliminares del mercado, ¿qué mejor que empezar con un ejemplo? Pues yo les voy a traer un ejemplo de mi casa laboral, que es el Instituto de Astrofísica de Canarias, una consulta preliminar de mercado de un contrato que me resultó desde el punto de vista de aprendizaje profesional. Aprendí mucho con él y me planteé cosas que ahora me gustaría compartir con todos ustedes, ¿no? Bueno, lo que yo les iba a decir era que esta mañana habíamos hablado un poquito, ¿no?, de las consultas preliminares de mercado como un mecanismo incluso previo al inicio de un procedimiento de contratación. Lo vamos a ver ahora con este ejemplo práctico, ¿no? Y gracias a las consultas preliminares del mercado, pues los operadores, las administraciones pueden hacerle consulta y recopilar información a los operadores económicos que ustedes saben que es la forma que se dirige la directiva, sobre todo cuando se refiere a las empresas. A ver, antes de que tuviéramos la actual directiva, a la que voy a hacer referencia ahora, creo que era una práctica muy común a la hora de tener que configurar nuestros pliegos, que llamábamos a 2 o 3 proveedores de confianza y le decimos, mira, a ver, es que necesito una licitación y tengo que comprar una flota de vehículos, yo no tengo ni idea de coche, ni idea. A mí con tal de que me arranque, casi que con eso estoy satisfecha, pero no es eso lo que necesito. Yo necesito comprar vehículos que satisfagan las necesidades de la administración para la cual yo estoy trabajando. Y entonces, ¿dónde me informo? Imposible, mi capacidad no cabe para leerme los folletos, ni las fichas técnicas de los coches, ni nada. No me preguntes de eso. ¿Qué hacíamos? Acudíamos a empresas que nos pudieran ayudar. Pero eso se quedaba en el ámbito interno de la información entre 1, 2, 3, 4 empresas y yo. Por fin, la directiva en el año 2014 pone ya de manifiesto la posibilidad de que se realice una consulta transparente. Y sobre esto quería comentarle que el artículo 40, fíjense la importancia que nos dice que, esto me estoy hablando de la directiva 2014-24, ¿no? Los poderes adjudicadores podrán, por ejemplo, solicitar o aceptar, aunque no lo solicite, acéptalo, que ellos saben el asesoramiento de expertos o autoridades independientes o participantes en el mercado. ¿Quién sabe de coches? Los que venden coches. No yo, que lo necesito comprar. Y dice, y esa información de quienes realmente saben, las empresas, se puede utilizar para planificar y desarrollar el procedimiento de contratación. Ahora, ¿es un poder ilimitado? No, la directiva dice, pon el freno, cuidado. Dice, siempre que de dicho asesoramiento o el dicho asesoramiento no tenga por efecto falsear la competencia y no dé lugar a vulneraciones de los principios de no discriminación y transparencia. ¿Qué me está diciendo? No me pongas la marca y el modelo o me ajustes, como fue un caso real, en una administración que quería comprar un determinado tipo de coches a un determinado distribuidor y como era muy feo y además no se justificaba que utilizara la marca, le puso las dimensiones exactas del eje del coche, que creo que es una de las cosas que están abajo, ¿no? La parte de abajo del coche. Entonces ni siquiera puso un rango. No, dice, esto, tantos metros con tantos centímetros y X milímetros. A ver, el sector no es tonto. El sector empresarial sabe que está vulnerando los principios de competencia. No lo hagas, queda feo. Disimula.
Es lo que te viene a decir, ¿no? Bien, que también tiene un poquito ahí como de práctica a la hora de hacer los pliegos, ¿no? Y en relación con esa consulta que se hace a los operadores económicos, ¿qué es lo que nos interesa? Pues, entre otras muchas cosas, también conocer el perfil de las empresas que se puedan presentar. Porque si no vamos a estar, vamos a estar deambulando en el desierto. Yo considero que estas licitaciones se pueden presentar X empresas y no lo es, porque a lo mejor pongo unas condiciones de solvencia demasiado restrictivas, ¿no? Por lo tanto, también la solvencia de las empresas, que era uno de los temas que íbamos a tratar hoy, pues se configura como un elemento clave para determinar la aptitud para contratar. Porque a mí me preguntan, aquí voy a venir ya con un poco con mi perfil más de cuando doy formación. ¿Y qué es la aptitud? Pues la aptitud será que como mínimo tengas capacidad de obrar. Estaría bonito. Si te dedicas a vender coches, que no se pueda presentar el kiosco de la esquina, que lo que nos vende son chuches, por mucho volumen de negocios que tenga, ¿no? Capacidad de obrar. ¿Qué más? La debida solvencia económica y financiera, un tipo de solvencia, o la técnica profesional, el otro tipo de solvencia. ¿Vale? ¿Y ya está? No, mi niño, tienes que además tener cuidado con no estar incurso en prohibiciones de contratar. Y es lamentable, como en la práctica muchas empresas no lo saben. Y cuando presentan una declaración responsable diciendo ¿está usted incurso en prohibición de contratar? El famoso DEU, ¿no? En el que te pregunta si eres un corrupto, si eres un delincuente, si has hecho blanqueo de capitales o has tratado con niños, has explotado a niños. Una vez me dijeron que sí, no sé si se lo he contado alguna vez. En en 2 ocasiones me han dicho que sí, con buen juicio, la mesa de contratación. Dice, vamos a darle un plazo para que se aclare, vamos a darle los 3 días para subsanar. Una vez le dimos el plazo y la empresa se reafirmó. No, yo fui, era además una empresa súper honesta, no española. Dijo, pues encima me lo sabe responder en otro idioma. Era una empresa no española y entonces esa empresa decía, sí, he sido sentenciada, condenada con sentencia firme por un delito contra la seguridad de los trabajadores. El pobre hombre, ahora no vacilo, pero había perdido parte de su dedo meñique. Y entonces fue por una mala praxis de la empresa que lo puso a trabajar en una máquina, con una máquina además que era, pues que realmente presentaba peligro si no lo podías utilizar adecuadamente y no le había dado la formación necesaria a ese trabajador para que la utilizara. Él dijo que sí. Luego en mesa valoramos si, tuvimos que irnos a la sentencia de ese tribunal italiano para saber si esa sentencia todavía seguía en vigor o no. No es ninguna tontería, ¿no? Determinamos que sí, con lo cual la empresa fue honesta y además salió admitida. Las 2 cosas. No fue adjudicataria. ¡Cachis! Le costó. Bueno, lo que les estaba comentando, que yo luego me empiezo aquí a enrollar un poquito, ¿no? Hablamos de aptitud de las empresas, como les estaba comentando, capacidad de obrar, solvencia, no estar incursa en prohibiciones de contratar y también, y qué más, pues tener la clasificación económica cuando sea necesaria o la debida habilitación profesional. Ahora, ya como gestor me preocupo porque digo, ¿y cómo sé los mejores, dentro de los criterios que me permite la ley de contrato, incluir como medios para acreditar la solvencia? Me planteo cuáles son los más adecuados para este contrato. Necesito conocer, por lo tanto, el perfil de las empresas. O, por ejemplo, cuál es el umbral que debo establecer como mínimo para considerar que si supera esos umbrales de solvencia, esa empresa es apta para poder contratar con la administración pública. Y de aquí lo vuelvo a enlazar con las consultas preliminares de mercado, ¿no? Comentar que pues, la redacción de un buen pliego, como hemos hablado hasta la saciedad durante la mañana de hoy, pues pasa por también determinar una adecuada solvencia económica, financiera, técnica y profesional, y para ello no basta solamente para decir cuáles son los requisitos de solvencia. Me voy a poner en un ejemplo. En el apartado de solvencia económica y financiera nos dice el párrafo A, volumen de negocios en el ámbito de la actividad de la empresa o del objeto del contrato. Y así yo cojo y le pongo el copia y pega. Y entonces, cuando estoy en mesa, ¿qué sé? ¿Cómo sé lo que tengo que aplicar?
¿El volumen total de negocios de la empresa o el volumen total de negocios de la empresa en el ámbito del contrato? Simplemente hacer esa pequeña gran aclaración de verdad nos ayudará un montón después a no estar discutiendo en mesa, a no darle plazo de subsanación, a excluir a la empresa y que luego digan que hemos sido demasiado rigurosos a la hora de excluirlo, cuando lo que no fuimos rigurosos fuimos nosotros, hago autocrítica, a la hora de redactar esa condición de solvencia. Fijar umbrales proporcionados al objeto del contrato. A ver, si yo tengo un contrato de presupuesto base de licitación, 100.000 euros, con un valor estimado de 500.000, porque es duración de un año, por ejemplo, 100.000 euros, más es un contrato de servicio, 4 años de prórroga. ¿Cuál es el valor estimado? 500.000. ¿En base a qué calculo mi solvencia? ¿Al presupuesto base de licitación? No, nos dice la ley valor estimado del contrato, ¿vale? Valor estimado del contrato son 500.000. Y encima le aplico el 1,5. Esto me da 750.000 euros que le exijo de volumen de solvencia a una empresa para que pueda participar en un contrato que a priori solamente tiene asegurado el primer año. Las prórrogas serán o no serán. Dependerá en primer lugar de que el órgano de contratación les haya hecho el correspondiente preaviso. Entonces, si se te olvidó, ya saben que luego las empresas tienen la potestad de decir, no, me planto porque no me interesa seguir este contrato en estas condiciones, por ejemplo, ¿no? Hombre, pues entonces vayamos a intentar hacer cumplir lo que nos dice la ley y nos dice que cuando la duración del contrato sea superior a un año, la duración de la solvencia económica y financiera se calculará como en función del valor estimado medio anual. Esto es otra cosa. Ahí ya estamos poniendo un criterio proporcionado a lo que estamos nosotros solicitando y además que no discrimina a las empresas más pequeñas que pueden hacer ese servicio, que es totalmente legítimo que puedan hacer, ¿no? Garantizar la transparencia y la igualdad de trato en todo el proceso de contratación, sobre todo en la igualdad de trato me estoy centrando ahora, la transparencia también, porque si me preguntaran, si esta pregunta yo me la hice en el año 2018, les voy a decir cuál fue mi respuesta, ¿no? Y cuál sería ahora. Digo, las consultas preliminares del mercado yo pensaba que era una ventaja para el órgano de contratación. Digo, ¡ay, qué bueno! Ya puedo decir que contacté con fulanito manganito. ¡Uf, qué alivio! Recordábamos que no teníamos que hacerlo en el 2018. La propia directiva, desde el año 2014, ya te lo habilitaba. Y aunque no te lo habilitara la directiva, simplemente por un código de buena conducta, integridad, transparencia, lo podíamos haber hecho. Otra cosa es que estuviéramos acostumbrados a hacerlo. Ahora es fácil hablar. Entonces, decía, las consultas preliminares del mercado sin duda alguna son una grandísima ventaja para el órgano de contratación porque te permite afinar la redacción de los contratos, preguntarle a quienes saben de esto. El órgano de contratación sabrá redactar pliegos, pero de mercado sabe poquito o no tiene por qué saber. Y entonces, de cara a las empresas, yo no veía ninguna ventaja. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué le interesa a una empresa para poder hacer una respuesta a la consulta preliminar? ¿Quién se va a dedicar un tiempo? ¿Por qué? Con el devenir del tiempo me he dado cuenta que para las empresas también es un mecanismo muy importante, porque por una parte les va a permitir que el órgano de contratación las escuche, es bastante. Darse a conocer también es bastante. Que conozca cuáles son las soluciones que existen en el mercado, porque a lo mejor el órgano de contratación no lo sabe. De manera que el órgano de contratación pueda describir con más facilidad cuál es su necesidad. Porque yo digo, yo necesito un coche, pero yo no sé qué coche. Pues para eso están las empresas y me dicen, mira, teniendo en cuenta tus características, los coches más adecuados son esta tipología de coche. ¿Y a qué empresas me tengo que dirigir? ¿A los fabricantes? Estoy poniéndole un ejemplo así como muy bruto, ¿no? A los fabricantes, a los distribuidores, a los concesionarios. ¿Me puedo dirigir al concesionario de al lado y así me ahorro los gastos de traslado? Bueno, esto es en definitiva lo que permite una consulta preliminar. Pero, en mi opinión, lo más importante de una consulta preliminar y que sin duda alguna considero que es una ventaja para todos es la transparencia, fundamental. Seamos transparentes en nuestra gestión. De ahí que el artículo 115 de la Ley de Contrato nos diga, bueno, se pone casi con el copia y pega de la directiva, no es exactamente igual, se basa, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en lo que nos dice la directiva. Y también el 115 dice al órgano de contratación, vamos a ver, regula un poquito más. Tú puedes consultar,
Puedes recibir el asesoramiento. Cuidado con no vulnerar los principios de igualdad de trato y de no discriminación. Pero como el legislador español en general, no muy confiado, porque conoce cómo van las cosas y la trayectoria que tenemos, nos dice, pero recuerda, tienes que publicar un informe de resultado de esa consulta de preliminar, lo cual también tiene todo sentido, en el que te dice que tienes que identificar a las entidades que te respondieron. Estupendo. Yo le pongo la razón social y el NIF. Y entonces me pregunto también, yo le estoy cuestionando todos estos miedos que podemos tener a la hora de plantear una consulta preliminar. Y no estoy falseando la competencia. Si ya yo digo que esta empresa se presentó, me respondió esto, la competencia ve, uy, yo no me voy, bueno, lo verá después, también es verdad, ¿no? Pero la competencia no quiere responder, pero ya dice, yo no respondo, me quedo calladita a ver qué responden los demás y ya yo luego haré mi oferta. Bueno, evidentemente hay que tener cautelas a la hora también de incorporar las respuestas que se obtienen en las consultas preliminares. Les voy a poner un ejemplo de mi primera consulta preliminar. Fue mi bautismo de fuego. Hice una consulta, yo estaba motivada, le pongo un cuestionario, digo, no, objetividad a tope, que todas las respuestas sean comparables entre sí y solamente me responden 2. Digo, ay Dios, si son las únicas 2 que me responden y yo les estoy preguntando cuál es el presupuesto base de licitación, no le puedo decir que está una 1 millón y el otro 1,5 millones. ¿Por qué? Porque tú ya sabes la otra lo que me dijo la una. Mal. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, pues en mi caso yo salí por la tangente y dije, bueno, en respuesta a esta consulta preliminar, estas 2 empresas han respondido, las identifiqué, yo toda legalista, ¿no? Las identifico, son estas, digo, y ambas respondieron diciéndonos cuáles consideraban que era el presupuesto base de licitación. Y ya está. No proporciono información, porque mucho cuidado. Es que si no, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener como consecuencia que las empresas no van a querer respondernos por miedo. A ver si este órgano de contratación es un temerario y va ahora a difundir información, por ejemplo, ¿no? Que respondan otros y nuestras consultas preliminares se declaraban desiertas. Bueno, esto es como una introducción. Vámonos ahora, digo. Esto lo estamos ahora más o menos improvisando a la vista de que Susana Eva no pudo estar aquí. Yo, claro, consultas preliminares, pues digo, pues yo les voy a contar mi experiencia. Y además les voy a contar la experiencia, como les decía, con un ejemplo en mi casa. Y es el que vamos a estar proyectando por aquí. Miren, el primer escollo en el año 2018, cuando... A ver, ¿me escuchan, verdad? Cuando estábamos con lo de las consultas preliminares era, ¿y dónde la publicamos? En el perfil del contratante. Yo no tenía duda. Me voy al perfil del contratante y digo, ¿y dónde? ¿En documentos? Sí, me dicen ustedes a mí que todas las empresas van a entrar en todos los perfiles de contratantes de los centenares o miles de órganos de contratación, no sé la cifra que hay, buscando en cada uno en el apartado de documentos a ver si cada día de nuestro día alguien hizo una consulta preliminar y además sobre qué actividad. Imposible, pero era como la teníamos que hacer. Esas eran nuestras herramientas en el año 2018. Yo vengo, digo, ya yo de avispada voy a llamar a plataforma, digo, tienen que tener este problema otras administraciones. Y plataforma hacía lo que podía. Servicio de soporte de plataforma, al que les aconsejo a todos los que están aquí que lo consulten, que de verdad funciona, tanto para las administraciones como para las empresas, ¿eh? Y aprovecho también cuñita para las empresas. Llamen en el horario y no dejen hasta el último momento la presentación de una oferta. Intente que funcione en el horario, o sea, que lo puedan hacer. Hombre, lo ideal sería 2 o 3 días antes. Ya no es como antiguamente la presentación de ofertas, los que tengan más edad como yo, que ya tengamos ya unas cuantas canas, que iban al registro y el registro cerraba a las 2, pues a las 2 menos 10 los tenías a todos en el registro. ¿Por qué? Porque no quería que se supiera que yo iba a presentar oferta el día anterior o ese mismo día a las 9. Si yo voy a las 9, mi competencia iba a las 2 y ya sabía, porque me había visto, esto es real, me había visto que yo estaba entrando por esa sede central para presentar la oferta en el registro. Claro, luego la de registro estaba acá enfadada, pues decía, hasta las 4 de la tarde aquí registrando ofertas. Bueno, afortunadamente eso ya no existe, ¿no? Entonces, estaba diciéndole porque tengan en cuenta no apurar tanto el tiempo, que hay confidencialidad, nadie lo va a saber, no hay riesgo a la competencia y además si tenemos cualquier inconveniente de carácter técnico vamos a poder llamar al servicio de soporte de plataforma. Y otra recomendación, ya sé que no tiene que ver con las consultas preliminares, pero que yo creo que esto está en mi ADN, ¿no? Además, ahora que tengo la oportunidad de dirigirme a tantas empresas, si tienen algún problema alguna vez, recuerden
pedir al servicio de soporte un informe de carácter técnico para que ustedes puedan acreditar el por qué no pudieron presentar esa oferta en plazo y que luego no se puedan excluir. Y si no lo tienes porque lo hicieron fuera de plazo, por lo menos sáquenle un pantallazo, que la mesa de contratación se los va a tener que considerar. No sé si admitir, pero sí al menos lo va a tener que leer. Bueno, todo esto para contarles que las consultas preliminares del mercado antes se hacían de aquella manera y de aquella forma. Entonces, plataforma, ese servicio de soporte de plataforma, lo que nos decía era, bueno, tú mándame un correo, y lo mandábamos, con la consulta preliminar, con el plazo, con la información, con el texto que quieras, y lo ponía en la primera página, y ¡guau! Ya lo tenemos, en la página principal de la plataforma. Abajo, no sé si recuerdan que hay un apartado que se llama novedades, ¿no? Que está en rojo y que nadie lee. Pues ahí estaban las consultas preliminares. Nadie lee porque en novedades te dicen que la plataforma sufrirá un mantenimiento tal día a tal hora, ¿verdad? Qué bueno compartir con gente que me entiende. Nos entendemos, qué alegría. Pues, a ver, están ahí. Si no te lo lees para lo esencial, te lo vas a leer para ver si hay una consulta preliminar. Bueno, pues entonces, ¿qué hacíamos? No teníamos respuesta. Digo, ¿qué estamos haciendo mal, Aloy? ¿Qué haces mal? Vamos a informar a colegios profesionales, asociaciones de interés, por ejemplo, para que ellos también lo difundan entre sus propios asociados. Vale. ¿Y si estoy hablando de un servicio? Porque claro, uno piensa en una consulta preliminar para prestaciones que sean especialmente complejas, pero no tiene por qué serlo. Comprar un coche no creo que sea muy complejo, es complejo para mí, pero creo que para nadie más, ¿no? Entonces, no solamente la tenemos que utilizar para prestaciones especialmente complejas, y hay determinados sectores, me lo invento, en el que, oye, ¿a quién se lo envío? Yo no puedo enviarle, me preguntan, mis técnicos, pero de buen rollo, me dice, ¿y no se lo puedo enviar a las empresas? Digo, ¿y a qué empresas? ¿A todas las nacionales y a las no nacionales? Porque es que si no, estás facilitando, estás haciendo un trato discriminatorio. Cuidado con eso, no lo hagamos. Bueno, ¿y lo puedo decir en un foro de contratación especializado para esto? Digo, sí, en foros sí, porque van a haber grupos de interés. Les digo esto porque ahora en el ejemplo que vamos a ver es un ejemplo en el que hice mi primera consulta preliminar en el apartado documentos, en ese que les digo yo que nadie lee. Ahí de todas formas nos pusimos las pilas para intentar contactar con muchas asociaciones profesionales que nos pudieran ayudar a hacerlo, ¿no? Actualmente, bueno, la plataforma ya saben cómo es lo que tiene, está en continua, ¿cómo se llama?, actualizaciones, y ya tenemos el botoncito de consultas preliminares. Ya vamos bien, hemos mejorado respecto a lo que hicimos. Piensen que esta ley, la ley se publicó en octubre, noviembre, finales del año 2017, entró en vigor en noviembre de 2017, entró en vigor en marzo del 2018, y la plataforma no podíamos hacer ni siquiera un procedimiento abierto simplificado porque no teníamos los medios materiales para poder hacerlo. La plataforma también está haciendo un esfuerzo muy grande por adecuarse a todas estas nuevas necesidades, y me consta también que, sí, creo que sí, habían sacado una licitación para intentar modernizarla, porque realmente es una herramienta que es muy útil y muy práctica para todos, ¿no? Bueno, pues en este apartado de... A ver, déjame que me vengo para acá. Estoy proyectando ahora... aquí, ¿ves? Aquí. Estoy en el perfil del contratante del Consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias, donde nosotros buenamente publicábamos lo que creía que íbamos a poder contratar. Publicábamos nuestros planes de contratación, poníamos las consultas preliminares también. No teníamos otro sitio, ya no la estamos publicando ahí. Y les voy a poner el caso de una consulta preliminar de mercado de redundancia de la red óptica marítima de Red Iris. La primera reunión que tuve para esta consulta preliminar fue, ¿me puedes explicar en qué consiste el objeto del contrato? Me hicieron dibujitos, me pusieron una pizarra, me hicieron algunos esquemas. ¿La tengo aquí? Aquí. Ay, gracias, Samu. Muchas gracias. Que ya, Samu, esto ya estaba ya pactado. Lo primero que hicieron fue explicarme, porque si yo no entiendo lo que luego necesito trasladar a un pliego, ¿cómo voy a elaborar un pliego? No pretendo conocer desde el punto de vista técnico qué es la redundancia de la red óptica marítima de Red Iris. Yo solamente sabía que existe la Red Iris porque somos un consorcio de investigación y se comparte por varias entidades de investigación, pero redundancia de la red óptica marítima. Me decía, eso es para favorecer las comunicaciones, Aloy.
¿Entre quién? Entre Tenerife y La Palma. ¿Y por qué? Al final me lo explicaron de tal manera, así como para niños, ¿no? Mira, si se cae una fibra, que tengamos otra de repuesto. Eso es la redundancia, tener una segunda para el caso que la primera, la principal, falle. ¿Y esto cuesta 27,5 millones de euros? Sí, porque tenemos que cablear. Ah, bueno. ¿Dónde? De manera subterránea. De manera subterránea. ¿Y tenemos que llevar barco? Bueno, yo asustadísima, digo, yo no voy a ser capaz de sacar un pliego como este. Es verdad que también los que nos dedicamos a elaborar los pliegos tenemos que apoyarnos en el equipo técnico, que son quienes mejor que nadie conoce en qué condiciones y qué es lo que ellos quieren contratar, para luego nosotros poder también elaborar adecuadamente un pliego, ¿no? Y mi segunda pregunta, cuando yo lo voy a hacer, dice contrato de servicio. Me dice, no, de suministro. Yo, ¿cómo que de suministro? Dice, sí, es de suministro. Digo, ¿me lo demuestra? Me lo demuestra, facilísimo. Ya teníamos 3 ejemplos anteriores en los que luego me podía fijar, y no fue el copia y pega del que les hablé esta mañana. Eran, vamos a llamarlos puntos de referencia, que queda más bonito, ¿no? De otras entidades que ya habían pasado por esto y se hicieron las mismas cuestiones que nos hacíamos nosotros. ¿Y por qué es tan importante la calificación del contrato? Y no me refiero porque la respuesta más evidente es porque me recurren los pliegos, no. Hay otra todavía más importante que esa, y es porque en función del tipo de contrato vamos a pedir un tipo de solvencia u otro. Ya sabemos que la económica y financiera es la misma, con independencia del tipo de contrato que sea, pero para la de suministro le podemos pedir o le debemos pedir unos criterios que no son los mismos que si el contrato tuviera la calificación de obra. ¿Y qué más? Hombre, pues a lo mejor también tengo que tenerlo en cuenta a la hora de poder aplicar. Necesitas hacer un contrato mixto y saber también en las cláusulas del PCAP cuáles son las condiciones que le voy a poner, si las propias de los contratos de servicio o las propias de los contratos de suministro. Segundo escollo superado, era un contrato de suministro. Nos reunimos con los técnicos y los técnicos le digo, bueno, a ver, todo esto que me estás diciendo, la verdad que el equipo técnico muy bueno con el que trabajé, fue una experiencia para mí muy satisfactoria trabajar con este grupo de personas. Ellos dijeron, le pedía, me lo explica, y se lo curraron, pusieron una introducción, los antecedentes, cuál es el objetivo de acudir a esta consulta preliminar del mercado, cuál es la situación de la que partimos, cuáles son las características. No teníamos el PPT, no lo habíamos elaborado, pero sí es cierto que queríamos conocer las características del proyecto a desarrollar, las queríamos dar a conocer, ¿no? ¿Cómo nos tienen que responder? Vamos a guiarlo. Podemos hacerlo en un formato abierto, que le pongamos 4 preguntas y luego pónganse equipo técnico ustedes a sacarlas, o podemos presentarles un formulario donde las consultas vengan ya guiadas, de manera que haya luego mayor facilidad a la hora de poder comparar las respuestas, ¿no? El formato y el contenido de las respuestas también, y bueno, y algunas otras características. A ver, aquí estoy viendo. En el punto 9, estábamos hablando esta mañana del DNSH, ¿no? Algunos compañeros lo llaman la del jamón, do not significative harm, jamón, terminamos antes, ¿no? El do not significative harm es un principio que se aplica a la contratación pública y que además ha sido expuesto de especial relevancia en aquellos contratos que se están financiando con cargo al plan de recuperación, los mecanismos del MRR, ¿no? De recuperación y resiliencia. Pues aquí había también que tener en cuenta esa consideración de carácter medioambiental. ¿Dónde la estamos teniendo en cuenta? Pues en el mismo momento en que estamos informando en una consulta preliminar de cuáles son las condiciones de carácter medioambiental que se han de tener en cuenta para la ejecución de ese contrato. Bueno, pues lo ponía, además de que era obligatorio, eso también. Avanzamos en la consulta preliminar, le decimos qué es lo que queremos, cómo lo queremos hacer, cuál es el objetivo. Paso muy rápido por aquí. Este fue el dibujito que me hicieron en una pizarra. Me dibujaron la isla de Tenerife, la isla de La Palma. Piensen que es donde están situados los 2 observatorios más importantes en el hemisferio norte. Los tenemos aquí en Canarias. Y entonces, pues la conectividad es imprescindible para el correcto funcionamiento de los observatorios. Que se nos vaya la conexión wifi.
Vamos a simplificarlo mucho, me matan si me escuchan así, ¿no? Durante 10 minutos puede acarrear importantísimas consecuencias de cara a las investigaciones científicas que se están llevando a cabo, ¿no? De ahí, pues, esa gran importancia. Y además lo querían enlazar ya también con Cádiz, había un tercer punto de conexión. Aquí están, bueno, pues todas las explicaciones que nos hacían, ¿no? Dame que vengo por aquí. Voy a avanzar un poco más rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Bueno, se lanza la consulta preliminar y pedimos que las respuestas se centralicen en un único correo electrónico, donde pedimos que fuera el de contratación. Digo, ya que nosotros lo estamos haciendo, vamos a asegurarnos que contratación reciba todos los correos electrónicos, porque si no ponemos una cuenta de correo donde ellos dirigir su respuesta, podría pasar que se enviara a diferentes personas dentro de los equipos técnicos y que esa información se perdiera. Por eso decidimos poner dónde queríamos incluir esa consulta, o sea, dónde tenían que dirigirse y en el plazo en el que tenían que dirigirse. Fruto de esa consulta preliminar, obtuvimos respuesta de varias empresas y en el informe decidimos incluirlo con unos apartados en el que pudiéramos destacar cuál era el perfil de los participantes y los aspectos más importantes de su oferta. ¿Por qué el perfil? Lo voy a enlazar con el principio de mi intervención de antes. Porque el perfil es lo que nos va a decir ante qué empresas tenemos que presentarnos y cuáles son las empresas que van a tener aptitud para contratar. Y por aptitud para contratar me refiero a qué se tienen que dedicar esas empresas. Por ejemplo, cuál es su objeto social o también, enlazándolo también con la de ahora, cuál es la solvencia en base al perfil, no de las empresas determinadas, sino cuál es la solvencia que nosotros podemos pedir. Bueno, pues hicimos una introducción, dijimos por qué habíamos lanzado la consulta preliminar y luego hicimos un ejercicio por intentar ajustar cuál es el perfil de los participantes y aspectos cuantitativos. Si se dan cuenta, pues recibíamos aquí información, estas son todas las empresas que se presentaron. Lo cierto que finalmente, no me va a dar tiempo de verlo hoy, pero si alguien está aburrido y le sobra tiempo y tiene como hobby ver las actas de las mesas de contratación en general de otros órganos de contratación, se me presentó una UTE con una empresa en los Emiratos Árabes. Digo, si ya es difícil hablar con una empresa española, ¿cómo voy a hablar con una empresa saudí? Que lo que tiene es pasta. Pero legislación, conocimiento de legislación de contrato, no sé yo si tendrá tanta. Pues se presentó, oye, y lo hizo muy bien, asesorada por otra en UTE, iban con un compromiso de constituirse en UTE. Pero las teníamos empresas de varias y diferentes nacionalidades, algunas con UTE. Luego las propias empresas se liaron, porque cuando estábamos en mesa y le preguntábamos que nos presentara la declaración responsable, me decía, ¿tiene usted la intención de subcontratar con otros? Sí. ¿Tiene usted la intención de acreditar solvencia con medios externos? Ya saben, el artículo 75 de la ley de contrato. No, pero luego te presentaban la declaración responsable del artículo 75. Entonces le teníamos que pedir que subsanara. Cuando subsana la del 75 nos dice que sí, que era que sí el 75 y que no era a lo del UTE, no, al revés, que no era la del 75, que a la que he dicho que sí, pero que era la del UTE. Entonces llegamos como a 4 o 5 veces que tuvimos que pedir subsanación a todas las empresas. Muy bien, muy bien. A ver, eran empresas que, como les decía, no eran españolas nada más, teníamos la dificultad también del idioma a la hora de hacerlo con ellos, ¿no? Bueno, pues aquí sacamos como un par de perfiles económicos y tal, y definitivamente pues expusimos todo lo que considerábamos que teníamos que tener en cuenta. Fruto de esta consulta preliminar, tuvimos, por fin pudimos licitar este contrato, ¿no? 27.724.000. Ahora veremos el precio en el que finalmente quedó. Baja temeraria. Bueno, presunción de anormalidad, perdón. Baja temeraria no, porque pudieron justificar adecuadamente su oferta, ¿no? Se lo llevó Telefónica de España y, como no podía ser de otra manera, pues nosotros publicamos no solamente pues todos los anuncios, sino también publicamos el expediente. También animo a las administraciones que cumplan con la obligación de publicar el expediente. Es lo mejor para todos. Es un ejercicio de transparencia que beneficia a las empresas, sí, pero a las propias administraciones también. Porque si tú publicas tu expediente,
Bueno, tenemos primero obligación legal, artículo 116, pero es que además hacemos un ejercicio de transparencia que lo que le estamos transmitiendo a las empresas, oye, nos podemos equivocar, sí, todos vamos a tener miedo de equivocarnos como órgano de contratación, pero si te equivocas no pasa nada, públicalo, estamos a tiempo todavía de retrotraer si hace falta y no tenemos que esperar al final a que nos interpongan un recurso, ¿no? Bueno, pues en esta memoria justificativa del... Ay, a ver, ¿lo tenía abierto? No. La segunda, ¿no? A ver, aquí. Esta, ¿vale? No, vamos a ver aquí. Me quedé sin internet. Aquí, tiene que ser... Bueno, no pasa nada, se los comento igualmente. Qué pena que no se pueden descargar. Aquí sí me deja. Bueno, en la memoria justificativa del expediente, lo que hicimos fue, entre otras cosas, pues justificar el tipo de contrato, que las preguntas que uno tiene como órgano de contratación, no me parece nada descabellado que también las puedan tener las empresas. Pues vamos a justificar cuáles son los criterios que hemos tenido en cuenta a la hora de determinar la tipología de contrato, ¿no? ¿Qué más justificamos? Justificamos también los medios para acreditar la solvencia y también justificamos por qué considerábamos que los umbrales que habíamos puesto eran los más adecuados. ¿Qué habíamos tenido de base para ello? La consulta preliminar, que como les estaba comentando antes, es lo que nos daba a nosotros tranquilidad a la hora de saber que la información a priori era correcta, ¿no? Justificamos también los criterios de valoración. Miren, cuando el técnico me viene con un criterio de valoración de carácter social y me dice, vamos a poner como criterio de adjudicación la mayor presencia de mujeres en los equipos de ejecución del contrato. Y yo le dije a priori, no lo veo. ¿Qué relación directa tiene con el objeto del contrato? Porque es verdad que es un sector de desarrollo tecnológico en el que la incorporación, la presencia de las mujeres del sector femenino es bastante minoritaria. La mayoría son hombres, ¿no? Hablamos de muchos ingenieros y pocas ingenieras, ¿es verdad? Pero ¿cómo enlazo eso yo con...? Porque además, recuerden, los criterios de valoración, de adjudicación, te valoran a la oferta, no a la empresa. ¿Qué relación tiene la mayor presencia de mujeres en un equipo como este? Y digo, a priori no lo veo. Y si no lo veo yo, el servicio, que todavía estoy más abierta, vamos a ver luego cómo justificamos esto ante nuestro servicio jurídico. Pues me trajeron un informe interesantísimo en el que se decía, lo tengo por ahí, bueno, no me va a dar tiempo de ponerlo, en el que se decía un informe contrastado, serio, formal. No es que no me acuerdo de la entidad que lo había, no sé si era una entidad que tenía que ver con el desarrollo de comercio o algo así, ¿no? En el que se concluía que en aquellos contratos en los que hubiera un gran componente de creatividad, de desarrollo, de uso de nuevas tecnologías, la presencia de mujeres se había demostrado de facto que aportaba soluciones más creativas y más innovadoras que en aquellos equipos en los que solamente hubieran hombres cabeza cuadrada, mujeres un poco con la mente más abierta. Eso está feo decirlo en unos pliegos, pero si tengo un informe que lo sustenta, lo tendremos. Oye, el servicio jurídico lo compró primera vez y yo encantadísima de ponerlo. Claro, yo estoy súper motivada, yo quiero poner criterios sociales. Bueno, lo comentaba antes un poco David también, ¿no? Sí, pero vamos a tener cuidado de hacer un esfuerzo por hacer que podamos acreditar que existe una relación directa, en este caso, con una oferta de mayor calidad, ni siquiera con el objeto del contrato. Bueno, pues para eso podemos recurrir a informes de terceros también, ¿no? ¿Qué más? Les cuento que también, no me da tiempo ahora, todos los criterios que incluimos eran automáticos. Todos. Yo encantada de la vida. ¿Saben? Les comentaban esta mañana los pliegos. No, a ver, la adjudicación. La adjudicación era el primer motivo de recurso, tanto en el ámbito del Estado, el Tribunal Administrativo Central, como en el ámbito de Canarias, con un 40 y pico %. Adivinen ustedes qué es lo más recurrido, el informe de valoración de los criterios sometidos a juicio de valor, que recordemos que es obligatorio publicarlo. Por algo será.
¿Podemos garantizar que contratos como este, alto componente de desarrollo tecnológico, de innovación, por un importe considerable como este, además financiado con el plan de recuperación que decía, a ver qué es lo que pasa después cuando tengamos que justificarlo? Ya veremos, todavía faltará un tiempo, ¿no? Lo hicimos todos con criterios automáticos y de verdad fue todo un placer estar en una licitación como esa. ¿Qué nos costó? Tiempo. Tuvimos que pensar mucho en esos criterios y tuvimos también que incluso justificar algunas de las fórmulas que estábamos poniendo para justificar esos criterios. Es imprescindible la motivación. ¿Saben por qué perdemos muchos recursos como administración? No porque no tengamos razón, sino porque no hemos motivado adecuadamente. Y ahí perdemos. Si hacemos ese esfuerzo en la motivación y publicamos la memoria de cómo, no la pude poner, pero de todo, o sea, fui como decirle, entren a mi mesa y entren al expediente que lo tengo, bueno, ya no, hago así como si lo tuviera en papel, eso era antes, ¿no? Que lo tengo aquí, en mi disco duro, en mi servidor. Pues en vez de servidor lo tenemos publicado aquí casi todo, evidentemente hay partes que no, ¿no? Bueno, pues hagan el esfuerzo por intentar motivarlo y por intentar publicar. Les quería comentar, aquí tenemos el informe de las ofertas incursas en presunción de anormalidad y era porque dentro del objeto del contrato, se lo resumo muy brevemente, según la empresa que participara, por eso también el presupuesto de licitación tan alto, tenía que cablear por debajo de, o sea, tenía que llevar barco y tirar cable para poder poner allí conexión para la fibra, ¿no? Pero hay otras empresas que ya lo tienen. Entonces, teniendo ya ese cableado hecho, lo que tenían que hacer era una inversión en modernizar esas instalaciones, con los cuales los costes eran inferiores. Cuando decidimos calcular el presupuesto base de licitación, esa información ya la teníamos. Pero aún así, teníamos que abrir el campo para no limitar el acceso únicamente a esas empresas que ya tuvieran el cableado, que era una o dos, o una. Teníamos que abrirlo. Y entonces, para ello tenemos que poner un presupuesto base de licitación, que fue la intervención antes de mi compañera, ajustado a mercado. Bueno, pues esto era lo que yo quería compartir hoy con ustedes, por lo menos contarles la experiencia que habíamos tenido en una consulta preliminar y todo de verdad lo que nos ha ayudado. También les digo, no me gusta terminar con esto, pero me cuesta que me respondan. Animo a las empresas a que respondan un poquito, que eso redunda en beneficio de todos. Gracias.